¿Qué tal chicos y chicas? Espero se encuentren bien. ¿Qué tal chicos y chicas? Espero se encuentren bien. Hoy hablaremos de un tema nuevo que es la historia natural de la enfermedad y niveles de prevención. Entonces, aquí es necesario que nosotros conozcamos cuál es la historia natural de la enfermedad. Al hablar de historia natural de la enfermedad, obviamente vamos a hablar de cómo se desarrolla una enfermedad. Eso es lo que significa la historia natural de la enfermedad. ¿Cuáles son esos pasos que sigue la enfermedad? ¿Sí? Donde como un agente obviamente va a infectar a un huésped y este se va a desarrollar. Pero ¿cuáles son esas etapas que va a desarrollar el huésped durante toda esa enfermedad? Y con los niveles de prevención, ¿qué tipo de niveles van a existir para que nosotros podamos prevenir dichas enfermedades? Entonces, vamos a ver que la historia natural de la enfermedad es ese procedimiento que les acabo de mencionar de entender cómo se desarrolla la enfermedad, qué lo provoca, comprender su evolución y su historia natural. Ahora, vamos a ver dentro de la historia natural de la enfermedad que sí existen tres puntos o tres principales aspectos. Uno de ellos es la etapa prepatogénica. Entonces, en la etapa prepatogénica, como su nombre lo indica, es antes, por eso está pre, porque va a ser antes de que pase a la siguiente etapa. Entonces, aquí si se dan una idea, en esta etapa prepatogénica, el individuo nomás va a entrar en contacto con el agente patógeno. Entonces, ¿cuál va a ser ese agente patógeno? Va a ser aquel o aquello que me va a infectar, que va a infectar a un huésped, ¿sí? Entonces, ya sea por un contacto de que la enfermedad sea transmisible o no sea transmisible, ¿sí? Entonces, eso sería una etapa prepatogénica, cuando el individuo se encuentra obviamente sano y entra en contacto con un agente patógeno, el cual nos va a hacer o nos va a generar una enfermedad. Entonces, si vamos al siguiente punto, tendremos lo que va a ser la etapa patogénica, donde aquí el individuo o el huésped va o se va a encontrar con manifestaciones de la enfermedad que ha adquirido, ¿sí? Si hablamos obviamente de una gripe común, entonces aquí ya se van a empezar a notar esos síntomas de que un individuo está enfermo o un huésped está enfermo por dicha enfermedad. ¿Sí? Aquí es donde ya podemos manifestar los síntomas como son escurrimiento nasal, dolor de cabeza, ojos irritados, todo lo que causa dicha enfermedad, si hablamos de una gripe. Entonces, eso sería la etapa patogénica. Y la última etapa sería la etapa de resolución. Obviamente en esta etapa, como su nombre lo indica, me va a dar el resultado de la enfermedad, de todo lo que ha avanzado la enfermedad, para ver si el individuo se cura o queda con secuelas de la enfermedad o de una vez llega hasta la muerte. Entonces, en la etapa de resolución vamos a tener tres principales aspectos. La curación pero queda con secuelas o definitivamente la muerte. ¿Sale? Entonces, eso englobaría lo que es la historia natural de la enfermedad. Ahora, para los niveles de prevención, si se dan cuenta, vamos a tener tres. Entonces, esos niveles de prevención, ¿cuáles van a ser? Bueno, vamos a empezar con los niveles de prevención primarias, en donde nosotros vamos a poder evitar dicha enfermedad, ¿sí? Entonces, si hablamos de dos rasgos principales de la enfermedad que pueden ser transmisibles y no transmisibles, entonces nosotros tenemos que prevenir esos dos aspectos importantes para no enfermarnos. Por ejemplo, en las enfermedades transmisibles
como son las relaciones sexuales, ¿qué tenemos que hacer para que nosotros no podamos enfermarnos de una transmisión sexual? Pues obviamente usar preservativos. Ahora, en una enfermedad no transmisible como es el cigarro, el alcohol, que a la larga nos puede causar un cáncer de pulmón, si hablamos del cigarro. Entonces, para prevenir eso, ¿qué debemos de hacer? Obviamente, dejar de fumar. Entonces, aquí en el nivel de prevención primaria, vamos a tener que evitar todos esos contactos que nos puedan ocasionar una enfermedad. Y pasamos con las medidas de prevención secundarias. Bueno, aquí una vez detectado la enfermedad, obviamente ya se realizan las curaciones o en este caso se empieza el tratamiento de dicha enfermedad. Por eso dice, se aplican una vez que se presentan las primeras manifestaciones de enfermedad y son consideradas tanto preventivas como curativas, porque obviamente aquí es donde empiezan ya a darse los medicamentos o en su caso se da el diagnóstico y se recetan todos los medicamentos para que el individuo o el huésped pueda curarse o prevenir dicha enfermedad también. Y por último vamos a tener las medidas de prevención terciarias, en las cuales la enfermedad evoluciona mucho, pero sí tiene curación el huésped, nada más que obviamente la curación que va a tener va a dar como resultado secuelas. ¿Qué decimos o qué significa que la curación tenga secuelas? Obviamente que va a quedar dañadas ciertas partes del cuerpo por dicha enfermedad, ¿sí? Entonces aquí dice que los profesionales de la salud consideran la aplicación de estas medidas cuando la enfermedad evoluciona a la curación, pero con secuelas. Por ejemplo, si un individuo llegara a tener una enfermedad y queda con, no sé, con alguna enfermedad del cerebro y queda dañado con secuelas y no tiene movimiento en ciertas partes de su cuerpo, entonces, ¿cuál es la curación ahí? Serían las terapias para que pudiera recobrar ciertas movilidades de su cuerpo, ¿sí? Entonces, espero que haya quedado claro. Cuídense mucho, chicos y chicas, y espero verlos pronto.